Hola amigas y amigos. Este tutorial no tiene por objeto promocionar una asignatura de filosofía para el bachillerato o para cualquier otro nivel académico, aunque sinceramente creo que no sobra en ninguno. Tiene el objetivo, quizás más modesto, de explicar una sola frase, una frase de un filósofo, de un gran filósofo, Kant, que dijo aquello de todo hombre es filósofo. Kant es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía y precisamente tiene mucha importancia que él dijera esto, es muy significativo porque sus libros, que son libros profundos, que son libros muy interesantes, no siempre son fáciles de leer. Porque la frase que dice Kant, y él es plenamente consciente de ello, lo que quiere decir es que para pensar, para reflexionar, para ser filósofo, no es imprescindible tener unos estudios académicos, que pensar, que reflexionar, que filosofar es tan natural al hombre como lo es pues la risa, la imaginación o esta facultad que estamos usando ahora mismo, que es la facultad de hablar, de comunicarnos. Esa sería, por lo tanto, la base de la que partimos. Hay una segunda base sobre esta que se deriva también de lo primero, y es que la calidad de nuestra vida, de la vida humana, depende tanto de la calidad de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión, tanto, por lo menos, como las otras cosas que hemos citado, como la calidad de nuestro sentido del humor y de nuestra inteligencia, por cierto, que están ligadas, como la calidad de nuestra imaginación y como la capacidad que tengamos para hacernos entender con los demás. Y esto sucede por algo que los antropólogos han estudiado muy bien y que nos da la clave de lo que estamos hablando, que es de nuestra propia naturaleza, porque pensar, reír, hablar está en la naturaleza humana y por lo tanto es imprescindible. Ese término que usan los antropólogos para definir una de las características más importantes de nuestra especie se llama neotenia. Neotenia es esa característica por la cual una especie, en este caso la nuestra, conserva rasgos infantiles a lo largo de toda su existencia. Bien, esos rasgos pueden ser tanto físicos como conductuales. En nuestro caso, hay un rasgo físico evidente al que se alude con la expresión de el mono desnudo, ¿no? El hombre como el mono desnudo, que es la desnudez de nuestra piel. Nuestra piel conserva esa especie de vello fino, en comparación, claro está, con nuestros parientes, los primates, y lo conserva durante toda la vida. Hemos perdido esa fuerte protección que acompaña a todos los demás primos nuestros, los primates. Pero los rasgos más importantes no son los físicos, son los conductuales, ¿no? Y el primero de todos ellos es la curiosidad. Todos habréis observado que los animales, sobre todo los mamíferos, son tremendamente curiosos en el periodo de la infancia. Los cachorros de los animales, de los mamíferos, son muy curiosos, pero ese rasgo no se mantiene toda la vida. Luego ya están actuando con unos patrones más fijos, más estables, guiados por sus instintos y por el aprendizaje inicial, y ya no tienen esa característica infantil, que nosotros, en cambio, mantenemos durante toda la vida. Precisamente, bueno, si examináis la edad media que tienen los científicos, veréis que no se trata precisamente de niños, pero es que nosotros estamos investigando desde niños, no paramos nunca. Otras características conductuales de la neotenia, y que está relacionada con las capacidades expresivas y por lo tanto con la risa, con el lenguaje, es nuestra fragilidad, curiosamente, nuestra fragilidad afectiva. Nosotros somos dependientes de los demás, somos grandes demandadores de afectos, no solamente durante la infancia, que eso es claro y evidente, porque no somos nadie sin el afecto y la ayuda de nuestros mayores, sino también de adultos. Lo que pasa es que de adultos buscamos el afecto por vías más complejas, ¿no? A través de la fama, el dinero, el poder o la manipulación afectiva, de la manera que sea. Necesitamos autoafirmación, necesitamos reconocimiento.
Ambas son características esenciales de nuestra especie. Bien, ¿por qué esa curiosidad? Porque es una necesidad para el ser humano. No hay en la evolución cosas gratuitas, sobre todo cosas tan llamativas, tan importantes como esta. Si está en nuestra especie es por algo. Nuestra curiosidad lo que denota es la falta de seguridad en nuestros instintos, en los conocimientos, digamos, heredados genéticamente. Nosotros necesitamos aprenderlo prácticamente todo. Por eso somos curiosos. Y para eso también necesitamos el apoyo de la colectividad, porque tenemos que vivir necesariamente en sociedad. Vamos a ver una experiencia que es fácil de observar, que todos nosotros la habremos observado, si somos padres o si hemos visto actuar a los padres. Unos padres que tienen un bebé, ¿qué es lo primero que hacen? A través precisamente a veces de maniobras bastante ridículas, digamos, ¿no? Si se está fuera de ese contexto de ser padre. Tratan de provocar mediante todo tipo de artimañas la primera sonrisa en el niño. Y qué alegres se ponen cuando se produce esa sonrisa. ¡Ah! Ha sonreído. Y después, ¿qué buscan? El primer sonido. Y después, la primera palabra. Ahí tenéis las dos claves, ¿no? La inteligencia y la capacidad de comunicación. Eso es una vida humana. Pues bien, el niño cuando crece y ya maneja de alguna manera el lenguaje con cierta soltura, lo habréis observado también, es muy común, muy frecuente que juegue al juego de las preguntas, los porqués interminables. ¿Por qué esto? Y cuando le das una respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para tu desesperación, porque es imposible agotar esa, digamos, esa capacidad de preguntarse y esa curiosidad, ¿verdad? Por supuesto es un juego que se hace con el lenguaje y también con la inteligencia. Pero es que todo lo aprendemos mediante el juego, sobre todo de niños, sobre todo de niños. Por lo tanto, tenemos ahí las claves de nuestra naturaleza. La sociabilidad y la curiosidad para llenar nuestros vacíos, el vacío afectivo y el vacío existencial, por decirlo así. Bien, y necesitamos aprender. Esto no viene en nuestro patrón genético, perdón. Y el primer aprendizaje, el que todos hemos hecho, el que claramente se ve que es un aprendizaje imprescindible, el que es muy útil, es el aprendizaje de nuestro entorno social. Es el aprendizaje de habilidades y de conocimientos que nos proporciona el entorno social a través de nuestros padres, de los mayores, de la educación, de nuestra propia esfuerzo intelectual, etc. El aprendizaje del medio social natural donde vivimos. Nos permite desarrollarnos en ese medio. Pero hay otro aprendizaje más sutil, pero no menos necesario, más permanente, aunque menos inmediato, que no se ve tan inmediato, que es el aprendizaje a vivir no solo en el medio social natural, sino a vivir con nosotros mismos. Es decir, a vivir soportando o asimilando las dudas y aprender a vivir creando nuestras propias certezas. Y ahí está la filosofía, ahí está el pensamiento. Y de ahí vienen también la ciencia, como colaboración colectiva, ¿no? Y también el arte, porque el arte nos ayuda a crear otro tipo de certezas, digamos, más misteriosas, pero que también son importantes. Y hablando de crear, vamos a usar también otro verbo muy parecido, que es el verbo creer. Porque para tener certezas hay esos caminos que hemos dicho, la filosofía, la ciencia, el arte, pero hay otro camino que también todo el mundo conoce, ¿no? Que es la creencia. Y la creencia es necesaria, es natural en el ser humano, pero contiene un peligro. La creencia no se basa solamente, exclusivamente en el soporte racional. También se basa en el soporte emocional, en la tradición, en el entorno. Y eso está muy bien. Lo malo es cuando la creencia se opone a esa otra facultad propia del ser humano, irrenunciable, que es el pensamiento. Cuando la creencia se vuelve enferma, se vuelve fanática
y trata de anular la racionalidad, el pensamiento. Es una especie de esquizofrenia intelectual, porque es el enfrentamiento de dos potencias que tiene el ser humano y que son las dos útiles, pero que deben ser las dos compatibles, armónicas. Al respecto hay una frase de Goethe que siempre me ha llamado la atención. Decía Goethe, el ser humano, el hombre que tiene ciencia y arte, ya tiene religión. Si carece de ellas, dice Goethe, que tenga religión, como diciendo, la creencia es necesaria, la creencia es necesaria. Por eso sería necesaria también la religión o la ciencia o el arte o las tres juntas. Al respecto de este tema yo me voy a permitir daros un pequeño consejo, porque ya estoy en la edad de dar consejos, ¿verdad? Y es el siguiente, podéis creer o podéis crear o podéis hacer las dos cosas, pero mi consejo es que nunca dejéis de pensar, porque es dejar un poco de ser humano. Os voy a hablar también de otro peligro con respecto al pensamiento, a la filosofía, que es ya más moderno, viene por la tecnología, vaya, y en concreto las tecnologías de la comunicación. Ya sabéis que toda tecnología puede ser magnífica, bien utilizada, y puede ser terrible, mal utilizada. Las redes sociales, que hoy en día son pues una práctica común, responden además a algo muy importante, de lo cual hemos hablado ya, que es la fragilidad del ser humano. El ser humano necesita autoafirmación, necesita que le confirmen en sus creencias, en su personalidad, y por lo tanto ahí están las redes sociales. Máxime en una sociedad como la sociedad moderna, que aísla mucho al individuo, ¿no? La sociedad consumista, la sociedad de consumo, del dinero, del trabajo para consumir, nos aísla. Y entonces esa es una válvula de escape, ¿no? Las redes sociales. Por otra parte, ahora estamos viviendo confinamientos que hacen esto todavía mucho más necesario. El poder de las redes sociales hoy es enorme, pero ese poder tiene un peligro para el pensamiento. Es el peligro que yo llamo, utilizando una metáfora, de la sala de los espejos. Y que consiste en lo siguiente, uno se mete en una red social, pero no se mete en cualquier red social, se mete en la red social que refleja, de ahí la sala de los espejos, su pensamiento, su forma de ser y de sentir y de pensar y de actuar. Y entonces se encuentra acompañado, porque todo lo que rebota ahí le confirma en sí mismo, ¿no? Y qué a gustito se encuentra. Pero eso tiene un peligro, eso es engañoso, porque somos 7.000 u 8.000 millones de personas, y somos todos diferentes. Y vivimos en un mundo que compartimos y que hay que entender todos y entre todos. Y por eso este ejercicio de practicar, digamos, la sociabilidad es un tanto engañoso. Es como cuando te metes en la sala de los espejos, esas atracciones que había antes, y ves a un individuo como tú reflejado hasta el infinito. Y cuando tú levantas la mano, los otros levantan la mano. Y si tú dices bien, los otros dicen bien. Y si tú dices mal, los otros dicen también mal. Pero en el fondo sigues estando solo. Por lo tanto, un segundo consejo, este va de consejos, como veis, este tutorial, que es que abráis los círculos viciosos, que abráis las ventanas, que entre el aire de fuera, que viajéis en otros paisajes de pensamiento, porque así vuestro pensamiento no se debilita, sino que se fortalece. Somos omnívoros, intelectualmente hablando. Debemos conocerlo todo, probarlo todo, para saber lo que nos viene mejor, lo que nos sienta mejor. Y ya que me he puesto, y si hay tiempo, voy a dar un último consejo o una última reflexión. Decía Borges que el pensamiento, por tanto la filosofía, es un placer complejo. ¿Qué quiere decir con esto Borges? Que es un placer exquisito. Borges era un exquisito. Pero yo quiero deciros que no hace falta ser tan exquisito como Borges para disfrutar de este placer del pensamiento. Y os voy a poner un ejemplo. La música. La música también es un placer exquisito. Y todos tenemos la capacidad de disfrutar de la música, si nos damos una oportunidad. Así que vamos a darnos una oportunidad
también con el pensamiento. Muchas gracias.